hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Midna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, cuando ya el sistema político puede respirar tranquilo en el sentido de haber logrado sacar adelante esta reforma a las pensiones con esta amplísima votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, los descuelgues que ya más o menos sabíamos que iban a ocurrir, pero lo interesante fueron estos 110 votos a favor, que es una cantidad muy importante porque da cuenta de que finalmente los parlamentarios y parlamentarias se pusieron en una actitud no solo realista, sino además en función y en razón de la labor que ellos cumplen, que es darle a la ciudadanía el bienestar que las personas, ¿no es cierto?, le piden a los políticos, por los cuales ellos votan cada ciertos periodos, ¿no es cierto?, electorales. Y esto es lo que se ha logrado, que probablemente no es la reforma que todos soñaban, que soñaba la derecha o que soñaba la izquierda, pero lograron aunar voluntades, tanto la derecha tradicional, representada por Chile Vamos, como el oficialismo completo. Y esto es lo relevante. Queremos conversar sobre los alcances que esto tiene, también, por supuesto, lo que está pasando en Estados Unidos en materia económica, los aranceles de Trump, esto que anunció que podría subirse los aranceles al cobre. Nosotros exportamos cobre a Estados Unidos. ¿Esto podría ocurrir o no? ¿Tiene impacto o no tiene impacto? Se lo vamos a preguntar al ex presidente del Banco Central, economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. ¿Cómo estás, José? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí conversando contigo y con la gente que nos escucha. José, ¿cómo ves lo que pasó ayer en el Parlamento? Bueno, tú lo señalaste de un principio, yo creo que una muy buena señal. Es un proyecto que llevamos más de 10 años discutiendo, el país estaba en deuda. Al final, los que perdían por esta inactividad, incapacidad de la política de ponerse de acuerdo, después de la propuesta que hizo la presidenta Bachelet, después de la propuesta que hizo el presidente Piñera, ¿no es cierto? Nosotros estábamos muy atrasados en aprobar una reforma de pensiones y al final lo que esto significaba era que las pensiones no subían y que el aumento de la cotización no se materializaba con toda la lentitud que tiene. Así que yo creo que es una buena señal de la capacidad del sistema político, ¿no es cierto?, del Congreso, que estaba muy en deuda con el país, de avanzar en un proyecto. Tú lo dijiste claramente, este es un proyecto que es un acuerdo y normalmente en política y en política económica y en una democracia, nunca los proyectos son exactamente lo que nosotros desearíamos y pensaríamos es el mejor proyecto. El acuerdo necesariamente lleva a ceder. Al final yo creo que se cedió, pero cosas que uno podría pensar que son mejores en una u otra dimensión. Creo que el proyecto en general es un muy buen proyecto. Creo que va a aumentar las pensiones, consolida el sistema de capitalización individual, que es la base, ¿no es cierto?, de tener un sistema de pensiones sostenible. Y por otro lado, introduce elementos de competencia que son bastante importantes y que deberían permitir lo que siempre buscamos nosotros, el mayor beneficio para el consumidor por la vía de proveer el servicio al precio más barato posible, dado, ¿no es cierto?, las necesidades de rentabilidad y de retorno al capital y todas esas cosas. Bueno, acá hubo varios comentarios. Te voy a poner de dos polos, hablemoslo así. José Luis Daza, desde Argentina, le dice a los economistas chilenos que no saben nada de finanzas, que esto va a ser el descalabro. Por el otro polo, András Utkov, que es un economista que se ha dedicado justamente a estudiar el tema de las pensiones, ha dicho que este es un error histórico. Así de simple, ¿ah? De haber aprobado esta reforma tal como estaba. Eh, Quiero preguntarte, porque aquí, tú sabes los fantasmas que se instalaron, ¿no es cierto? El fantasma del manotazo, o las aseguradoras de Estados Unidos hablando de una expropiación.
¿Cómo ves esa discusión desde el punto de vista estrictamente de lo económico? Mira, siempre riesgo con economía. Me parece que las afirmaciones de José Luis Daza al voleo, eh, una persona que tampoco uno diga, mira, es un gurú de materia financiera, una persona que tiene los conocimientos, que sabe y que no va a preocupar. O sea, realmente hicieron unos comentarios que a mí me parecen súper inapropiados porque yo he ocupado muchos cargos públicos y creo que lo más importante, en particular un cargo técnico económico, es mantener la prudencia, en particular con los vecinos y con opinar de políticas de otros países. O sea, yo creo que hay una cosa como básica de respeto. Y yo creo que lo que él está haciendo es depreciando su propia actitud de hombre de Estado, de un Estado vecino, donde viene e insulta gratuitamente a una inmensa mayoría del Congreso, a la inmensa mayoría de los economistas, me parece que absolutamente inapropiado, desquiciado. O sea, no, la verdad que no voy a hacer más comentarios de eso. Lo de Andrés no lo he leído, pero yo entiendo que él quería muchísimo mayor redistribución y no es lo que hubo. Decir que un error histórico también me parece, la opinión de él me parece equivocado. Yo creo que se ha hecho un gran avance. O sea, él venían de toda esta idea mucho más cercana al reparto, a redistribuir, ¿no es cierto? Y el sistema, no sé qué hubiera preferido él. Esto no es radicalmente distinto a lo que proponía Michelle Bachelet, su primer gobierno, la presidenta, o el presidente Piñera, tiene más descapitalización, menos de impuestos. La verdad que yo creo que, de nuevo, o sea, uno siempre puede inventar, a mí me ha tocado ver en muchos chats y gente que dice, no, le van a pegar el manotazo, le van a pegar, todas esas cosas pueden pasar, pero uno tiene sí que hablar no solo con anunciar desastres, ¿no es cierto? Porque siempre puede haber un desastre, mañana puede haber un terremoto y se cae todo, sino que también asignarle probabilidades. El Estado chileno, y es para que sepa, el Estado chileno no ha repudiado su deuda, no ha tenido un default, como llamamos los economistas, desde el año 1931. Se han pasado 100 años, hemos tenido un ciclo económico de un país que respeta sus compromisos. Por otra parte, pegar un manotazo a una cosa que la gente sabe que es de ellos, o sea, también me parece, sí, puede ocurrir, puede llegar un gobernante raro y tener un congreso raro. ¿Quién sabe qué puede pasar en los próximos 30 o 40 años? Pero es lo mismo que podría haber dicho uno al principio, mira, estos ahorros les van a pegar un manotazo, no le pegaron un manotazo y la plata estaba cuando se hicieron los retiros. De manera que me parece, sí, siempre uno puede hablar de fantasmas, siempre, pero la cosa se hace sobre base con evidencia, con historia, y la verdad que todo apuntaría que todas esas cosas pueden pasar. Como uno puede ver, a mí me tocan muchos chats privados, las cosas que dicen realmente, uno dice, bueno, ¿dónde está para esta gente? Pero en fin, así ocurre, y lo que se ha hecho es una cosa propia, bien hecha del Estado chileno, que cómo funciona el Estado chileno, obviamente no hay mayor riesgo, que se va a pagar, hay garantía del Estado, hay gente que dice, no, lo vamos a cambiar. No, me parece que es excesivo. Y respecto de la carta, que también, yo creo Claro, que la de las aseguradora, aseguradoras. los actores en el mercado tienen todo el derecho a acudir al Tribunal Constitucional, tienen todo el derecho. O sea, yo creo que esas cosas, uno no puede, hay una discusión, yo no soy abogado para poder zanjarla con seguridad o hablar con la seguridad que habla, ¿no es cierto?, una persona como este funcionario extranjero, así de que la licitación del 20% estaría quitándole una base de clientes de manera arbitraria. Mm. Según entiendo, y lo que hace que esto no sea una cosa arbitraria es de que la gente va a tener derecho a no entrar en la licitación. Es decir, a mí me toca, yo no voy a entrar. Siempre hay un tema de con qué fuerza, si me llega el mail, si lo leo, bueno, pero que no va a entrar. Y también la gente va a tener derecho a decir, una vez que la licitación ha resultado y le dicen tú te vas a la AFP X, van a tener derecho a decir, yo no quiero ir. O sea, yo creo que en ese sentido la libertad y el derecho a elegir de las personas está relativamente garantizado y estaría garantizado en dos oportunidades. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo lo interpretan? Va a haber que discutir. Lo que a mí no me gustó de la carta, me parece muy inapropiado, y tengo que decirlo con
es que empieza a hablar de violación de tratados, o sea, con una certeza que no corresponde. Uno dice, mira, no nos gusta y vamos a acudir a la instancia que corresponda. En algún momento incluso hace comentarios a las revisiones que está haciendo el presidente Trump de acuerdo. Como decir, mira, nosotros vamos a llevar este tema para que el presidente, me parece absolutamente inapropiado, para que el presidente resuelva, me parece, vamos y veámoslo en el CIADI, donde corresponde que vayan y que presenten y en el Tribunal Constitucional acá. Pero empezar a decir además que aprovechando que ahora hay un gobierno que va a revisar los tratados, me parece poco respetuoso. O sea, también me parece una cosa un poquito poco respetuosa. Yo creo que no es la manera que nos debemos tratar. Debemos tratarnos con toda la fuerza de las convicciones, en los argumentos que corresponda, pero también tiene que haber cierto límite de buena educación, de buena educación, y me parece que realmente el texto es bastante, de un tono, yo diría, bastante inapropiado. Tú hablaste al comienzo, José de Gregorio, respecto de que la capitalización individual, te entendí que es el sistema que ha mostrado, déjame interpretar lo que dijiste, mayor eficacia. Te lo pregunto porque la izquierda, que a regañadientes, una parte de la izquierda votó a favor de este proyecto, sentía que en la práctica esto está fortaleciendo precisamente no solo el sistema de capitalización individual, sino que a las AFP, con todo lo que, con toda la poca legitimidad o no que las AFP tienen en el día de hoy. Eh, Tú, igual que otros economistas, sostienes que el reparto está en retirada en el mundo, o más bien consideras que reparto más capitalización individual es una mixtura que hoy es lo que está mostrando mayor eficacia. No, mira, hay dos preguntas. Déjame primero referirme. El tema de la AFP, no más AFP, se acabó, esa discusión se acabó en primer lugar porque lo que nosotros necesitamos son administradores de fondos y esos existen y lo que este proyecto hace es agregar más grado de competencia porque no quiere que compitan. Segundo, en la izquierda uno escucha también mucha falacia y muchas realmente cosas que no tienen un sustento económico. Por ejemplo, dicen las AFP lo que hacen es darle la plata a los ricos para que se enriquezcan. Lo que la AFP hace cuando tú o yo compramos una acción de una empresa, lo que estamos haciendo es hacernos socios de esa empresa y compartir las ganancias e irnos a las pérdidas. Por lo tanto, si yo estoy entregando mi plata para que una empresa le vaya mejor, también me va a ir mejor a mí. Es lo que está pasando en el caso de las acciones, el caso de la deuda tiene otras características, podemos discutir mucho nosotros sobre la Ujú. finanza corporativa de esto, pero eso es una falacia, eso es una propaganda, no tiene mucho contenido. Lo que hace es que nos permite a nosotros invertir. Cuando los fondos de pensiones tienen 10% de una empresa, son 10% socios. Ahora, si han pasado deuda, es un instrumento distinto, que da mayor seguridad, da otros beneficios, por lo tanto, es como funciona el mundo financiero. Los fondos de pensiones no invierten muy distinto de lo que nos ofrecerían a ti y a mí cualquier manejador de activos en el mundo. Tú le pasas plata y te decís, te voy a poner plata aquí, es lo mismo. Entonces, tiene un componente absolutamente de falacia, lo que nosotros no queremos y lo que uno tiene que incentivar con la competencia. Y ya vienen cosas, las primeras licitaciones que se propusieron, las licitaciones actuales, para que haya competencia, porque es lo que nos interesa en la economía de mercado. Segundo, tu pregunta respecto de la capitalización y el sistema de reparto. El sistema de reparto va en retirada y va a ir cada vez más en retirada y todas las perspectivas demográficas que ven muy mal. Y yo te voy a decir por qué, porque el sistema de reparto no es redistribución. El sistema de reparto es un sistema en el que los jóvenes que están trabajando pasan su plata para darle pensiones a los retirados, a los jubilados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes 4 jóvenes, 5 jóvenes cotizando por un jubilado, no hay ningún problema, ¿cierto? Y el sistema se podría mantener. Pero cuando esa fracción va cayendo, que es lo que pasa con las actuales tendencias demográficas, con las actuales tendencias demográficas nosotros vamos a tener en países en Asia, donde más de la mitad de la población va a tener más de 60 años. Entonces estamos hablando realmente del sistema en los cuales va a haber un trabajador por un jubilado. Piensa tú, con tu cotización de 20%, ¿no es cierto? Si le va a dar plata a un jubilado, lo máximo que va a poder sacar, ¿no es cierto?
va a ser ese 20%, si hay uno por uno. O sea, además que depende del número de años, además que se alarga el número de años de vida, por lo tanto va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. El sistema de reparto fue un éxito y cuando se crean los sistemas de pensiones a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, hicieron un gran éxito porque vino lo que se conoce como el baby boom, ¿no es cierto? Después de la Primera Guerra, un gran aumento de la población en el mundo entero, que es lo que significaba que había muchos jóvenes dándole a los jubilados. Hoy día esa tendencia nosotros sabemos que no es sostenible, nosotros sabemos que es mucho mejor el retorno, el invertir, que el confiar en el aumento de la población. Por lo tanto, por eso los sistemas de reparto van. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo que viene de sistemas de reparto empiezan a transitar hacia capitalización y se quedan con capitalización y reparto. No es porque haya una decisión, sino que el sistema de reparto viene en retirada. ¿Hasta dónde va dependiendo los países? Va dependiendo su institucionalidad y yo no tengo los conocimientos de este funcionario argentino que le da cátedra a todo. Sin embargo, creo que es importante, creo que es importante destacar que en el caso chileno no estamos hablando de que haya reparto y yo creo que sería un error que hubiera reparto y también hubo una falacia en la discusión de que el préstamo era un reparto. Es inversión. Aquí hay capitalización, hay inversión en deuda pública, como lo han hecho hace mucho tiempo los fondos, y no, lo que sí hay, y el esfuerzo que se ha hecho es de redistribución. ¿No es cierto? Algo hay a través de la prima del CIS y también hay mucha redistribución a través de la PGU. La PGU toma. Por lo tanto, yo creo que siempre hay, y la seguridad social implica, y precisamente para eso están los gobiernos y para eso está el buen cobro de los impuestos, es para contribuir a gente que está en peor situación económica y por eso se ha hecho un esfuerzo especial con los jubilados y Claro. yo creo que no es José, reparto, pero hay redistribución que es distinto. claro. Redistribución es que nosotros, por ejemplo, yo a gente de mi propia generación nos redistribuimos, algo que estaba propuesto en Pinera Bachelet, que era un fondo colectivo, que desde el punto de vista macro no tenía mucho impacto, pero que no voló políticamente. Yo no tenía ningún problema que se aplicara una cosa más que hubiera fondo colectivo, pero al final son los acuerdos políticos, yo creo que deberíamos estar muy contentos, creo que hemos cerrado el tema de pensiones por un largo tiempo. Te quiero hacer una sola observación Sí. que creo que es muy importante. Pensar en este contexto, en un inversor público, me parece un despropósito y me parece que no tiene justificación. ¿Cuál era la lógica? Uno siempre tiene que pensar en economía, ¿por qué se proponen cosas? Cuando se propuso la FP estatal hace muchos años, se decía, ¿por qué? Porque la FP estatal va a ayudar a proveer competencia y legitimidad, ¿no es cierto? Ahora, nunca se pudo hacer y no fue por mala voluntad. Y yo he conversado con toda la gente y decía, ya, ¿qué pasa con la FP estatal? ¿Por qué no se Mm. podía hacer la FP estatal? Porque no había manera de pasarle un grupo de cotizantes para que la pudiera flotar financieramente. Bueno, decía, si la FP estatal se presentaba a estas licitaciones en los entrantes, que iba a tener uno que si ganaba iban a decir el Estado está subsidiando y aplicando mala competencia. Si perdía iban a decir que son unos incompetentes. Nunca fueron capaces de montarla. Hoy Mm. día, con el sistema de las licitaciones, ¿no es cierto? A los ya cotizantes, la competencia de introducción, y sobre todo con esto de que tú puedes como FP contratar los servicios de recaudación de cotización a través ya sea, por ejemplo, de una mutual, tú lo podrías hacer a través de algún privado que tenga un sistema o a través del INP, tú puedes contratar, como también contratar los servicios de entrega de pensiones y tú focalizarte en el manejo de las inversiones. Esto va a generar mucha entrada, pero obviamente que entre el Estado al medio, es decir, el Estado no tiene especialidad en manejo en manejo, no tiene ninguna ventaja en manejo de inversiones y sobre todo cuando está el Estado en una punta y puede estar en la otra punta por el INP, obviamente puede ofrecer una ventaja competitiva al Estado que pueda dañar la competencia en el propio sistema. Yo creo que no tiene ningún sentido hoy día plantearse eso. Claro, uno podría decir también, José de Gregorio, que eso fue planteado para tranquilizar, si tú quieres, a una parte de la izquierda que permitiera además aunar las voluntades para lograr sacar el acuerdo. Pero solo para cerrar, porque quiero pasar a Estados Unidos antes que se nos acabe el tiempo, las aprensiones respecto de la viabilidad fiscal. Recordemos que la senadora Rincón no vota. O sea, no vota en contra, no se abstiene, pero no vota.
diciendo que aquí había trampas, hablando de que esto era un Transantiago y que ella no se quería hacer cargo. Yo no estoy diciendo que la opinión de ella sea la más importante de Chile, ni mucho menos, pero solo te quiero preguntar respecto de eso, que se planteó como, como un punto debatible, ¿no? Hay riesgos fiscales y Chile tiene el mayor riesgo fiscal, como yo lo veo, es en la PGU. Ahí es donde- Porque la PGU es amplia, yo puedo prometer aumentos de la PGU, creo que hay que tener mucho cuidado. También hay riesgos fiscales de cómo se van a ir enterando los fondos a a este administrador que va a ir pagando esta deuda que va a tener la gente. Existe el riesgo fiscal de que acumule mucho también, se decía, por la naturaleza y por cómo está construido, ¿no es cierto? Y cómo, cuando empieza a entregar beneficio y cómo se va acumulando. La verdad que algo que hay que monitorear, tenemos una gran institución en Chile que es el Consejo Fiscal Autónomo, creo que hay que darle mayor importancia, es muy importante. Yo, la verdad que no es solo para revisar cifras, sino que para ir poniendo antecedentes en su justa medida. El Consejo Fiscal dijo, mira, hay 11 riesgos, listó los riesgos, Correcto. fiscal, pero dijo, pero el mayor riesgo es que no se apruebe la reforma de pensiones, porque ahí nos vamos a atrasar y vamos a tener que estar terminando tirando plata a los jubilados. De manera que yo creo, sí, siempre el riesgo lo vamos manejando. Chile lo ha manejado bastante bien. Chile lleva ya muchos años, muchas décadas de responsabilidad fiscal. La gran discusión hoy día es que la deuda está creciendo mucho, estamos todos preocupados. Chile es de los países que tienen menos deuda en el mundo, pero lo que no Claro. significa que tenemos que... Por lo tanto, sabemos nosotros lo importante, lo saben los chilenos, lo saben los gobiernos de distinto color político. Si uno quiere tener gastos permanentes, tiene que tener impuestos. Así que yo creo que, la verdad, hay riesgo, tenemos que mitigarlo y fortalecer las instituciones para ir minimizando esos riesgos. Perfecto. Conversamos a esta hora con José de Gregorio, economista, ex presidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios, la FEN, de la Universidad de Chile. José de Gregorio, vamos a Estados Unidos. Estuviste ahí hace algunos días. Preguntarte primero que nada, ¿cómo ves estos primeros 10, 11 días de gobierno de Trump en materia económica y sobre todo el tema de los aranceles y este anuncio de que podrían subirse los aranceles al cobre? Mira, yo tengo una visión, por lo que he visto en el mundo, un poco más optimista de estas cosas de que viene el fin del mundo. Yo Ya. entiendo, tengo muchas cercanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos que están bastante más preocupados que yo porque viven allá. Pero cuando uno mira lo que anuncian los gobiernos versus lo que terminan haciendo, hay una distancia porque las economías son más fuertes. El tema del proteccionismo, ¿cuál es el riesgo del proteccionismo como lo propuso en la campaña, ¿no es cierto?, el presidente Trump? El riesgo del proteccionismo es que suban el costo de los bienes en Estados Unidos. Ese es como el principio, efecto directo de los aranceles. El presidente Trump ganó parte importante gracias al argumento de que las cosas en Estados Unidos, producto de la inflación, eran caras. La gente reclamó contra la inflación y todos sabemos que cuando hay inflación, los precios suben, pero no bajan después cuando la inflación se controla. Se quedan altos y se demoran los salarios en llegar. Bueno, todo eso ocurre. Y al final la economía se estabiliza y no hay problema. Pero el gran problema de Biden fue, no, mire, usted hizo una expansión fiscal, usted hizo medidas que terminaron subiendo los precios de manera excesiva. Hoy día es mucho más cara la cuenta del supermercado, aunque uno le diga los salarios, si los salarios suben es porque me lo he ganado yo, si los precios suben es culpa suya. Por lo tanto, nosotros no nos gusta esto. Entonces, si Trump pone los aranceles que proponía al principio, se calculaba que un teléfono iPhone podría subir 40%. Obviamente, eso lo va a tener que frenar. Entonces, la economía y las medidas económicas no son tan simples. Al final, yo creo que estas cosas se van moderando. Él va a tener mucho conflicto interno. Muchos dicen que aquí estos vienen solo 100 días en lo que va a tener toda la fuerza. Por eso he empezado con anuncios y con una cosa muy extrema de anuncios que tienen que se Sí. materializar. Respecto a los aranceles, un arancel al cobre lo que haría sería subir los insumos y la competitividad de Estados Unidos en muchas industrias. Creo que es un tema que hay que esperar, hay que pensar. Cuando él dice vamos a subir los aranceles al acero, tiene que ver con proteger a la industria del acero, pero igual va a tener costos en la construcción y todas esas cosas. Yo creo que hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Tenemos un mundo grande, globalizado. Obviamente Estados Unidos es de los socios comerciales más importantes y va a afectar, si pone aranceles sobre el cobre, va a tener un impacto negativo sobre nosotros en términos de precio del cobre y de capacidad de poner nuestros productos.
pero no creo que se venga un desastre, nos tendríamos que acomodar. Creo que el costo más grande, si sube los aranceles al cobre, va a ser en los Estados Unidos, así que van a hacer que algo que van a tener que ir dimensionando. Esto es una cosa que vamos a tener nosotros el próximo un año, ¿no es cierto? Aquí hay quienes dicen menos, porque Estados Unidos tiene cada 2 años midterms elections. Todos piensan que las ¿Mm? próximas elecciones, dado el ciclo político, lo normal en Estados Unidos es que pierda la mayoría que tiene, por lo tanto va a tener que apurar ahora. Y vamos a ver, yo creo que el mundo no se va a caer, hay cosas que obviamente no me gustan, tengo mis preferencias, pero no me gusta mezclarlas con tratar de tener un análisis un poco más serio y Pero ponderado. correcto, pero José de Gregorio, Make America Great Again, ¿no es cierto? Volver a ser de América grande nuevamente, lo que implica, ¿no es cierto?, volver según era la edad de oro. Ya hablemos del discurso, vamos a ver si en la práctica lo logra. Esto de que se revitalice, ¿no es cierto?, la industria nacional, esto del drill, 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 perforar, 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 o sea, en contrario a lo que va, hacia dónde va el mundo, es decir, vamos y sigamos explotando, sigamos teniendo, ¿no es cierto?, hidrocarburos, CO2 en el ambiente, etcétera. Todo aquello, ¿lo va a poder lograr? ¿Cómo lo viste ahí? ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? Efectivamente, efectivamente. Primero, y una de las cosas que más se discute hoy día, y cuando no sigue las noticias de Estados Unidos, hoy día él ya está teniendo éxito, pero no está teniendo éxito porque llegó hace poco tiempo, es porque Estados Unidos ha sido una economía extremadamente vigorosa, ha sido una economía que bajó la inflación sin tener que aumentar de manera excesiva el desempleo. Es una economía que subió la inflación, logró bajarla, tenía uno de los ajustes más exitosos y la verdad y es la economía de mayor poder y con mayor fuerza en el mundo. Obviamente la idea del Make America Great Again también tiene que ver con lo que tú dices, ¿no es cierto? Con la industria, con ciudades perdidas. Creo sí hay una amenaza y es preocupante, y a mí me preocupa mucho las cosas de más largo plazo, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema medioambiental, ¿no es cierto? Y que está abandonando acuerdos de cambio climático y el drill, obviamente una preocupación que tenemos y que hay que ver que tiene sus límites, ¿no es cierto? Pero aquí un poco depende de qué pasa en el mundo. Creo que ahí existe un riesgo que es de esperar que sea transitorio, porque la convicción de los temas del cambio climático es bastante también como amplio acuerdo. Yo creo que hay una reacción, pero aquí hay un tema, y te voy a hacer un comentario un poquito más Sí. fuera de especialidad, pero que me preocupa de mirar el mundo, de mirar Chile, y que esta cosa del wokismo, ¿no es cierto? Que esta cosa de las estrategias y los planteamientos súper identitarios y olvidarnos de los grandes problemas del país. El gran problema en Chile hoy día, el gran problema es la seguridad. Es el gran problema. Y eso, pero cuando nuestro esfuerzo está dirigido a otros temas, a otras cosas que son importantes, pero no es lo más importante, obviamente el país y la gente se molesta. O sea, cuando uno dice, mira, el alza de estos movimientos más extremistas, el alza de estos movimientos extremistas no es un accidente, es responsabilidad de quienes tienen poder sobre la agenda. Nuestro gran problema es la seguridad. Con todo el aporte que hacen los inmigrantes al desarrollo de nuestros países, tenemos un tema con la inmigración, con el control de la inmigración, con los delitos que puede traer esto y que tenemos que tomarlo más en serio. Entonces, al final, lo que nosotros empezamos a tener es este movimiento pendular. La gente dice, mira, está bien que me hablen del derecho de los animales, ¿no es cierto? Las minorías. Yo estoy con todas esas cosas que lo que estamos de acuerdo, pero no es en lo que deberíamos gastar nuestro tiempo y nuestros talentos. Entonces, ahí es donde vienen los movimientos pendulares y lo que yo veo, y le he preguntado a muchos cientistas políticos, no he visto la evidencia definitiva, es que hoy día tenemos mucho más movimiento pendular que antes. En gobiernos pongamos el caso de Brasil, ¿no es cierto? Tenemos a Bolsonaro, a Lula, Bolsonaro, o sea, no sé, vuelve por Lula y movimientos, porque los países están, los líderes no están siendo capaces de solucionar cuáles son sus problemas realmente más profundos, más urgentes, porque entre otras cosas sabemos poco cómo hacerlo. Uf, qué difícil, ¿ah? Bueno, para seguir conversando, José de Gregorio, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mucho gusto haber conversado contigo. Que estés muy bien.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el valor y la capacidad de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con Alejandro Repening, también acá, nuestro editor, para conocer también los pormenores de lo que ocurrió ayer con este acuerdo de las pensiones. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch